Unidad número 3, embriología. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hablaremos de la gametogénesis femenina, el ciclo menstrual femenino, y también algo sobre la gametogénesis masculina. Como siempre, recomendaciones bibliográficas. Y vamos a partir. A ver, cuando nosotros hablamos de gestación, cuando hablamos de desarrollo embriofetal, cuando hablamos de desarrollo intrauterino de un individuo, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Ahora, esta etapa de desarrollo intrauterino o esta gestación se subdivide para efectos de estudio en un periodo embrionario y en un periodo fetal. El periodo embrionario básicamente permite establecer y formar las bases de todos los sistemas orgánicos y de todos los órganos. En el periodo fetal, prácticamente lo que ocurre es que comienzan a funcionar los órganos y como tal funcionan también como sistemas. Pero las bases de esta formación se establecen durante el periodo embrionario. El periodo embrionario es tan relevante que, a pesar que la gestación en muchas especies no dura lo mismo, el periodo embrionario sí dura prácticamente lo mismo. Podemos tener especies con gestaciones de 9 meses, 11 meses, 18 meses, pero la duración del periodo embrionario es muy similar entre todas esas especies, porque lo que ocurre aquí es trascendente. ¿Y por qué lo recalco? Porque justamente es el periodo que pasa inadvertido de la gestación. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, la mujer no se percata muchas veces de que está gestando, hasta que por alguna razón, ¿no es cierto?, dice, estoy retrasada, no me llegó la regla, y en ese caso averigua. Pero ¿qué tiempo ha transcurrido ya de esa posible gestación? Aproximadamente 2 meses. Ahora, es distinto el caso cuando se ha buscado la gestación. Por supuesto que una mujer está haciéndose test de embarazo constantemente para ver si está embarazada o no. Pero si no es el caso, no es el caso de que alguien esté buscando ser mamá. Solamente cuando vea que el retraso de su regla es mucho mayor a lo habitual, se va a preocupar. Y generalmente está muy cercano a cumplir el término del periodo embrionario. ¿A qué voy con esto? Que durante este periodo se forma todo, absolutamente todo. Pero cuando una mujer embarazada realmente se cuida, cuando tiene la certeza de que está embarazada, cuando empieza a crecer su guatita, ahí es cuando se preocupa, toma vitamina, deja de consumir algunos productos que le dicen que son nocivos para el bebé, pero lamentablemente y probablemente ya consumió todo eso mientras su bebé estaba en formación, pero que ella no sabía que estaba embarazada. Entonces, muchas de las malformaciones que se producen en un individuo en gestación, y por supuesto que son visibles después del nacimiento, lamentablemente se producen en este periodo, un periodo que pasa generalmente inadvertido. Por eso es tan importante descartar constantemente la posibilidad de un embarazo. Y eso debería ocurrir también a nivel de los médicos. Yo diría que ahora, que en la actualidad, es más factible que un médico, si atiende a una paciente en edad reproductiva, antes de indicar algún medicamento, probablemente le pregunte si existe la posibilidad de embarazo. Porque hasta hace unos años atrás eso no se hacía. Ahora,
existiendo la posibilidad, ni siquiera preguntando si hay un embarazo, porque muchas personas pueden decir, no, no estoy embarazada, pero sin embargo lo están, porque no lo saben. Entonces, si una persona está sexualmente activa, la recomendación siempre debería ser, por favor, descarte un embarazo antes de seguir este instructivo. ¿Ya? Si existe la sospecha de que hay un embarazo, no consuma este medicamento. Solamente si descarta embarazo, tómelo. ¿Ya? Entonces, o deje de consumir cierto tipo de productos, ¿no es cierto? Porque pueden alterar el desarrollo de ese individuo. Entonces, a eso voy yo. La importancia de conocer esto que aparece acá. Este cuadro es lo más importante prácticamente de todo lo que voy a decir en este curso. Aquí se resumen los pasos más importantes, los procesos embriológicos más importantes que ocurren durante la gestación de cualquier mamífero. Evidentemente esto está abocado a la especie humana, pero esto ocurre y se puede extrapolar a cualquier especie. Bien, no tan así exactamente con los días, con las fechas, pero los procesos que ocurren son los mismos. Y cuando yo hablo de un proceso embriológico, me refiero a los que aparecen mencionados acá y muchos otros que no aparecen mencionados acá. Por ejemplo, la fecundación es un proceso embriológico. Es algo que ocurre durante el desarrollo de un embrión. La segmentación, la gastrulación, la implantación, la anexogénesis. Todos estos que vamos a tratar en la siguiente clase. Vamos a explicar lo que es la metamerización y la neurulación, mesodermogénesis, delimitación corporal, etc. Ahora, probablemente no vamos a alcanzar a ver cada uno de todo lo que aparece acá con detalle, pero sí tienen que saber que aquí está todo, aquí está toda la información. Es tremendamente importante que ustedes conozcan las fechas en las cuales transcurren estos procesos, porque es parte de lo que nosotros, al conocerlo, podemos evitar con esta información cometer algún error. En nuestras vidas, por supuesto, o en las vidas de alguien más que podría estar con un embarazo. Bien, en nuestra especie, el periodo fetal es el más largo. Fíjense, dice semana 8 a semana 40. Y semana 8, semana 40 respecto a qué? Respecto a la fecundación. ¿Ya? Respecto a la fecundación. Ahora, en el periodo fetal no ocurren grandes cambios. Si se fijan, prácticamente no se forma nada en especial, de acuerdo a lo que dice acá. Pero sí dice algo relevante. Dice que se adquieren las características de la especie. El individuo en formación presenta las características de su especie. Y eso va a ocurrir aproximadamente a partir de los 2 meses de gestación, cuando el individuo en formación no mide más allá de 1 centímetro. Eso es lo que mide, pero tiene todas las características de un ser humano. Ahora, las características de un ser humano, pero recién nacido. No es que se parezca a una mujer o a un hombre adulto, no, se parece a cómo nace un bebé humano. Tiene esas mismas características, pero mucho más pequeñito. Por supuesto que le faltan algunas cositas al comienzo de la semana 8, aproximadamente a los 2 meses. No tiene todavía, por ejemplo, cabello, no tiene, pero tiene las formas en la región cefálica de un ser humano. Tiene las manos, los bracitos, las extremidades inferiores, todo se parece a un ser humano, pero un ser humano recién nacido al cual todavía le faltan algunos componentes que desarrollar, pero principalmente en su parte externa, porque internamente ya está prácticamente desarrollado.
Bien. Y por lo mismo es que lo que ocurre principalmente en el periodo fetal es un aumento del tamaño. Por eso es que se comienza a hacer evidente el embarazo, porque aquí, ya está todo formado, principalmente nos abocamos, ¿cierto?, a que aumente el tamaño del individuo en formación, porque ya tiene todo formado. Lo otro, como están los sistemas formados, están, por supuesto, los órganos de esos sistemas, muchos de ellos comienzan ya a funcionar. Ahora, no necesariamente esto ocurre de forma inmediata a los 2 meses, no, a partir de los 2 meses. ¿Ya? Si se fijan, tenemos muchos meses para que eso finalmente ocurra. ¿Y por qué le doy trascendencia? Si una persona que nunca pensó que podía estar embarazada se da cuenta que está embarazada y aproximadamente han transcurrido 2 meses, y si la legislación lo permite, se puede hacer un aborto, ¿qué significa? Que está abortando claramente a un ser humano. El problema es que muchas mujeres, por desconocimiento, se pueden practicar el aborto, pero yo creo que si vieran la ecografía previamente, si supieran realmente qué es lo que está en su útero, tal vez podrían incluso hasta cambiar de opinión. Es respetable, ¿ya? No hay que juzgar a quien, ¿no es cierto?, se somete a un aborto por las causas que sean. Ya nuestra legislación regula los abortos, solamente en algunas causales, pero en otros países se permite bajo otras causales, o simplemente de acción libre, pero también hay un tiempo. Se respeta al feto, ¿ya? Se respeta al feto. Porque el feto humano es un humano reconocible, no solamente genéticamente, sino que fenotípicamente, o sea, uno ve un ser humano. Y por eso es importante que antes de someter a una mujer a cualquier tipo de tratamiento, ¿no es cierto?, o procedimiento quirúrgico respecto a su gestación, debe estar muy informada para que no ocurra arrepentimiento, para que no se afecte psicológicamente, porque evidentemente es una resolución tremendamente importante, ¿ya? Una persona que pasa por esto, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, que pasa por un aborto, debe tener un muy buen soporte psicológico, ¿ya? Bien, entonces, vamos a dejar de lado por lo pronto el periodo fetal, porque todo lo que nos interesa principalmente del desarrollo embrionario, lo que deberíamos conocer, ocurre justamente en el periodo embrionario. Cuando yo hablo de un embrión o hablo de un feto, no me refiero a lo mismo. No es lo mismo un embrión que un feto. En ambos casos estoy hablando de un individuo que está gestándose dentro del útero de su madre, pero un embrión no presenta las características de la especie y pasa por muchos cambios y en forma muy rápida. Son tantos los cambios que ocurren dentro del periodo embrionario, durante el periodo embrionario, que se ha subdividido en etapas. Nosotros hablamos de la etapa presomítica, de la etapa somítica y de la etapa metamórfica del desarrollo, todas ellas incluidas dentro de este periodo embrionario. Cuando hablamos de un feto, en nuestra especie, que el periodo fetal es muy largo, solemos hablar de un feto de inicio, un feto medio y un feto avanzado o tardío. Pero básicamente son muy sutiles las diferencias entre uno y otro. Lo que más marca la diferencia entre un feto en diferentes momentos de la gestación es el tamaño, ¿ya? Lo que más marca. Pero en el periodo embrionario, un embrión presomítico, un embrión somítico o un embrión metamórfico son completamente diferentes entre ellos, ¿ya? Es importante recalcar el momento de la gestación, porque ustedes van a entender así qué partes del embrión se desarrollan o qué procesos embriológicos ocurren en un lapso determinado de tiempo durante la gestación.
La gestación comienza con la fecundación. Por lo tanto, se debe hacer el reconocimiento de la vida a partir de la fecundación. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, ocurren muchos procesos embriológicos más. Bien. Voy a partir diciendo lo que es un somito, porque lo vamos a usar como referencia para explicarlo. Hay un momento en el desarrollo de un individuo en que a lo largo de él, a lo largo de este cuerpo en formación, aparecen fragmentos, fragmentación o metamerización, ¿ya? O también es una división del cuerpo, pero estamos hablando de un cuerpo embrionario. A esos fragmentos, a esos metámeros, también se les llama somitos. Y hay un momento en el periodo embrionario en que el embrión está completamente fragmentado. Nos da la sensación de que está formado por pedacitos. Es tan característico en eso que a la etapa completa se le llama etapa somítica. Por eso es que hablamos de una etapa presomítica, en donde todavía no ha ocurrido esta metamerización tan característica. Ahora, la etapa metamórfica cambia la forma, adquiere una forma nueva. En la etapa metamórfica comienzan a aparecer las características que nos llevarán a convertirse en una especie determinada. Si se fijan, en la etapa metamórfica dice, se forma la cara, el cuerpo y las extremidades. Pero esa cara, ese cuerpo, esas extremidades, aún no se parecen a una especie específica. O sea, nosotros no podemos, si vemos un embrión en etapa metamórfica, podemos reconocer elementos que forman parte de una cara. Podemos reconocer ojos, boca, orejas, pero la forma, la ubicación de ellos todavía no nos permite establecer que estamos frente a un ser humano. Genéticamente lo es, pero fenotípicamente, dependiendo del momento, si se fija en la etapa metamórfica, transcurre entre el día 33 a 56 de gestación. Puede variar, es demasiado variable. Al día 33 es totalmente distinto a como es el día 56. Al día 56 ya es mucho más parecido a lo que va a ser un feto. Está a pasos de ser un feto humano. Pero al día 33, ese embrión humano se parece a un embrión de cualquier otro mamífero. Un embrión de un gato en la etapa metamórfica de inicio, de un perro, de un caballo, de un bovino, se ve exactamente igual a un embrión humano. Lo que va a variar, por supuesto, es el tamaño. El tamaño sí es distinto, porque son especies de tamaños finales distintos. Pero las características externas que presente, y si nosotros ahora lo analizamos internamente, van a ser exactamente iguales. ¿A qué nos referimos con organogénesis? Porque aquí terminan de formarse los órganos, que muchos de ellos se formaron antes inclusive, pero acá terminan de formarse algunos que ya empezaron a formarse anteriormente, o comienzan a formarse los que todavía no lo habían hecho. Entonces acá ya concluye la formación de los órganos.